Israel se encontraba nuevamente en tinieblas. Después de la muerte de Otoniel, el pueblo volvió a caer en pecado, adorando ídolos y alejándose de Dios. Se mezclaron con las costumbres de las naciones paganas a su alrededor, construyeron altares a dioses falsos y olvidaron las enseñanzas que habían recibido de Moisés y Josué. La idolatría se extendió como una plaga, corrompiendo a las familias y alejando a las nuevas generaciones del verdadero Dios. La fe en Jehová se debilitaba, y en su lugar surgían prácticas impuras que distorsionaban los valores del pueblo elegido. El Señor permitió que Eglón, rey de Moab, los conquistara. Moab se alió con los amonitas y los amalecitas, formando una coalición poderosa que se lanzó contra Israel con fuerza devastadora. No solo invadieron las tierras israelitas, sino que tomaron el control de sus ciudades más importantes, incluidas sus rutas comerciales y fuentes de agua. Israel, que antes había sido una nación próspera y fuerte, se encontraba ahora doblegada bajo un yugo de hierro. Durante 18 largos años, Israel vivió bajo la opresión de un rey cruel y despiadado. Eglón no solo los gobernaba con severidad, sino que buscaba quebrantar su espíritu, erradicando toda esperanza de libertad. Se impusieron tributos pesados, el pueblo debía entregar sus mejores cosechas, su ganado más fuerte y una parte significativa de sus bienes. Los moabitas controlaban la economía, dejando a los israelitas en la miseria. Se adueñaron de Jericó, una ciudad clave con una posición estratégica, y desde allí Eglón gobernó con puño de hierro, asegurándose de que ninguna revuelta pudiera prosperar. Cada año, los israelitas tenían que llevar tributo al rey, un acto que no solo los empobrecía, sino que también los humillaba profundamente. Los ancianos del pueblo recordaban los tiempos en que Israel caminaba con Dios y vivía en libertad, pero ahora solo veían esclavitud y desesperanza. Las familias sufrían, los hombres eran obligados a trabajar en las construcciones y campos de los moabitas, mientras que las mujeres lloraban la pérdida de sus hijos, muchos de los cuales eran llevados como sirvientes o esclavos. El temor reinaba en cada hogar, las noches eran silenciosas y llenas de incertidumbre, con la sombra de la opresión cubriendo cada rincón de la nación. Pero aún en medio del sufrimiento, había quienes recordaban al Dios de sus padres. Entre susurros, las oraciones comenzaban a elevarse. Jehová, ¿hasta cuándo nos abandonarás?, clamaban algunos en la oscuridad. Y así, el corazón del pueblo comenzó a volver a Dios, buscando una respuesta, una esperanza. La opresión había llevado a Israel a su punto más bajo, pero la historia aún no había terminado. Dios escuchaba y estaba a punto de responder. Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. El pueblo, cansado del sufrimiento, clamó a Dios por ayuda. Sus súplicas, entre lágrimas y desesperación, llegaron a los cielos. Y Dios, fiel como siempre, levantó a un hombre para la liberación de su pueblo, Ahod, hijo de Gera, un israelita de la tribu de Benjamín. Pero Ahod no era un guerrero común. Era zurdo, algo poco usual en su tiempo, lo que lo haría el arma perfecta en las manos de Dios. Los zurdos eran vistos como débiles o poco hábiles para la guerra, lo que hizo que sus enemigos lo subestimaran. Pero Dios tenía un plan para él. Ahod no era un comandante militar ni un líder reconocido en Israel, pero su astucia lo distinguía. En una nación desesperada por la salvación, él se convirtió en el instrumento divino para la liberación. Mientras otros temían la fuerza de Moab, Ahod comprendió que la verdadera victoria no dependía del número de soldados, sino de la estrategia y la obediencia a Dios. Israel estaba débil, sin un ejército organizado y sin armas suficientes para una batalla. Un enfrentamiento directo significaría una masacre. Entonces, Ahod comenzó a pensar como sus ancestros, quienes habían dependido de Dios para obtener milagros y victorias contra adversarios superiores. En su mente surgió un plan arriesgado, uno que solo un hombre con fe y determinación podría ejecutar. Sabía que la única forma de vencer a Moab era debilitándolo desde adentro. Entonces, ideó un plan audaz y peligroso.
Fabricó una espada de doble filo, corta y fácil de ocultar, lo suficientemente letal para su misión. Pero no podía llevarla como lo haría un guerrero diestro. Ató la espada a su muslo derecho, donde nadie sospecharía que un hombre zurdo la ocultaría. Los soldados de Moab revisaban las armas en el lado izquierdo, pues asumían que todos eran diestros. Este pequeño detalle sería la clave de su éxito. Ahod entendía que Moab lo vería como un simple mensajero, no como una amenaza. Y así, con su plan en marcha y su fe inquebrantable en el Dios de Israel, se preparó para enfrentarse al enemigo más temido del momento. Eglón era un rey arrogante y confiado en su poder. Creía que su reinado era inquebrantable y que su fuerza militar era suficiente para mantener a los israelitas bajo su control. Cuando Ahod llegó ante él con el tributo de Israel, lo hizo con humildad aparente. Se postró ante el rey junto con otros israelitas, entregando los bienes exigidos. Pero Ahod tenía un mensaje mucho más importante que el tributo. Cuando estaban a solas, Ahod miró a Eglón a los ojos y dijo con seguridad: «Rey, tengo un mensaje secreto para ti». Eglón, intrigado y sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, ordenó a sus guardias que lo dejaran a solas con Ahod. Los soldados, confiados en la aparente inofensividad de Ahod, obedecieron sin dudar. El palacio quedó en silencio. Solo estaban el rey y su verdugo. El rey, obeso y confiado en su poder, se quedó solo con su enemigo sin sospechar el peligro que corría. Ahod se acercó lentamente, con aparente sumisión, y le susurró: «Este mensaje viene de Dios». En un movimiento rápido y preciso, sacó su espada con la mano izquierda y la hundió en el vientre del rey con tal fuerza que la empuñadura quedó enterrada junto con la hoja. La gordura de Eglón cubrió el arma y la sangre no brotó, lo que impidió que sus guardias se dieran cuenta de inmediato. El rey emitió un sonido ahogado antes de desplomarse en su trono. Su reinado había terminado en un instante. Ahod, sin perder tiempo, salió por la puerta trasera y cerró con llave, dejando al rey en su aposento. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba con pasos calculados por los pasillos del palacio. Sabía que cada segundo era crucial. No podía permitirse ni un solo error. Si era descubierto, la misión fracasaría y la opresión sobre Israel se intensificaría. La transpiración cubría su frente, pero su determinación permanecía firme. Los sirvientes del rey, acostumbrados a sus largos periodos de aislamiento, no sospecharon nada al ver a Ahod salir con una expresión serena. El palacio continuaba con su habitual actividad. Sin embargo, dentro de la gran cámara real, el cuerpo de Eglón yacía sin vida, su reinado de opresión había terminado. El tiempo transcurrió lentamente. Los guardias esperaban fuera, sin atreverse a interrumpir. Pensaban que el rey estaba descansando o ocupado en sus asuntos privados. Los minutos se convirtieron en una eternidad, hasta que finalmente decidieron entrar. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El terror se apoderó del palacio. Moab había perdido a su líder, y la confusión se extendió como un incendio descontrolado. Mientras tanto, Ahod no se detuvo. Con cada paso que daba, se acercaba más a su pueblo, a la verdadera batalla que aún debía librarse. Al llegar a la región montañosa de Efraín, reunió a los israelitas. Se subió a una colina y, con una voz llena de autoridad, gritó: «Dios nos ha dado la victoria. Síganme, porque hoy el Señor ha entregado a Moab en nuestras manos». Su voz resonó con poder, y el pueblo, al escuchar sus palabras, sintió un fuego encenderse en su interior. Habían estado sometidos demasiado tiempo. Sus manos, acostumbradas al trabajo forzado bajo la dominación de Moab, ahora se alzaban listas para tomar las armas. El miedo que los había paralizado durante años se transformó en coraje. Con un fervor renovado, los israelitas se levantaron en armas y se prepararon para enfrentar a los moabitas. Ahod los dirigió estratégicamente. No era una simple embestida descontrolada, era una táctica precisa. Aprovechando el desconcierto por la muerte de Eglón, bloquearon los vados del Jordán, impidiendo la huida de los moabitas.
con la moral alta y la convicción de que Dios peleaba por ellos, atacaron con fiereza. El ejército moabita, sin un líder que les guiara, se encontró en un caos absoluto. La noticia de la muerte del rey se había esparcido como un veneno que debilitaba su espíritu de lucha. Israel, con un ímpetu divino, avanzó sin temor. Espadas chocaron, gritos de guerra llenaron el aire y el suelo tembló con la intensidad del combate. Con el temor y la confusión reinando entre ellos, los enemigos de Israel fueron completamente derrotados. Moab no tenía escapatoria. Sus soldados caían uno tras otro, y aquellos que intentaban huir encontraban los caminos bloqueados por los israelitas. La batalla fue breve, pero decisiva. Aquel día, Israel se levantó con victoria sobre sus opresores. No solo habían vencido a un enemigo físico, sino que también habían roto las cadenas del miedo y la desesperanza que los habían atado durante 18 años. Con Ahod a la cabeza, Israel marchó triunfante, regresando a su tierra con la certeza de que Dios estaba con ellos. La liberación había llegado. Moab había sido derrotado y, por primera vez en mucho tiempo, Israel respiraba libertad. Pero la verdadera pregunta quedaba en el aire: ¿se mantendrían fieles a Dios o volverían a caer en el ciclo de desobediencia y opresión? El pueblo de Israel, ahora liderado por Ahod, avanzó con determinación. La noticia de la muerte de Eglón había desatado el pánico entre los moabitas. Sin un líder que los guiara, sus fuerzas militares quedaron desorganizadas, vulnerables y sin una estrategia clara. Los israelitas aprovecharon esta oportunidad y, bajo la dirección de Ahod, lanzaron un ataque sorpresivo. Los moabitas intentaron reagruparse, pero su moral estaba por los suelos. Habían dependido del dominio absoluto de su rey y, al perderlo, se convirtieron en presas fáciles para un ejército que había sido fortalecido por la mano de Dios. Israel los persiguió asegurándose de que ninguno escapara. Bloquearon los vados del Jordán, el único paso que los moabitas podían utilizar para huir, atrapándolos entre la espada y el río. Israel, con una fe renovada y la convicción de que Dios peleaba por ellos, no cedió terreno. En un solo día, 10.000 soldados moabitas fueron destruidos, y su opresión sobre Israel llegó a su fin. No se trataba solo de una victoria militar, era un recordatorio del poder de Dios cuando su pueblo se vuelve a Él. La victoria fue total. El enemigo que los había humillado durante 18 años fue erradicado por completo. Aquel día, Dios le dio a Israel una gran victoria. La nación, que había gemido bajo la esclavitud y el miedo, ahora levantaba sus voces en júbilo. La opresión había sido reemplazada por la libertad, el llanto por la alegría. El país disfrutó de 80 años de paz, el periodo de tranquilidad más largo registrado en el libro de los jueces. Fue una época de restauración, de volver a las raíces de la fe, de recordar que Dios es quien da la victoria cuando su pueblo confía en Él. Ahod, el juez zurdo, había demostrado que Dios no elige a los más fuertes ni a los más poderosos, sino a aquellos dispuestos a actuar con valentía y fe. No fue su fuerza física lo que lo llevó a la victoria, sino su disposición para obedecer la voz de Dios y su astucia para ejecutar un plan audaz. Dios usó lo que el mundo consideraba una debilidad, ser zurdo, como una ventaja, demostrando que Él no ve como los hombres ven. Ahod no solo fue un guerrero, sino un líder que llevó a Israel a la libertad. Su estrategia y visión permitieron que el pueblo dejara de ser esclavo y comenzara una nueva etapa de paz y estabilidad. Pero más allá de su destreza, lo que realmente lo convirtió en un juez memorable fue su fe inquebrantable en que Dios estaba con él. Él entendió que la victoria no era suya, sino del Señor. Sin embargo, la historia de Israel es cíclica. Aunque la paz reinó por décadas, el corazón humano tiende a olvidar las bendiciones cuando todo marcha bien. Ahod había liderado un tiempo de prosperidad, pero la pregunta inevitable era, ¿se mantendría Israel fiel a Dios o volvería a caer en el mismo patrón de desobediencia? Esta historia nos deja una lección poderosa: Dios usa a quienes están dispuestos a confiar en Él, sin importar sus limitaciones.
Nos recuerda que, aunque las circunstancias sean adversas, con fe y obediencia se pueden derribar gigantes y alcanzar la victoria. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video para que más personas descubran el poder de la fe y la justicia divina. Nos vemos en la próxima historia bíblica.